Tras consolidarse un municipio, tras consolidarse una parroquia, en 1920 nace entonces la que es una de las mejores bandas del país, catalogada hoy por hoy como la banda folclórica más reconocida a nivel nacional, la mejor banda folclórica del país, ganadora 3 veces del concurso de encuentro de bandas en Paipa, Boyacá, invitada de honor en múltiples escenarios de carácter social, cultural y político, ganadora de concursos de folclore en Sincelejo, una banda que ha roto los límites y las fronteras establecidas muchas veces por unos sistemas totalmente arbitrarios que condenan a los territorios a quedarse dentro de sí y no expandirse. Eso lo logró superar la banda del municipio del Retiro, que logró salir no solo del municipio, no solo del departamento, sino también logró salir del país en múltiples ocasiones. Vamos entonces a hablar sobre lo que fue, lo que es la banda del municipio del Retiro para ese municipio, lo que representa social y culturalmente, la influencia que ha tenido también en la política, en todos los ámbitos de las ciencias sociales que puedan haber. Se podría decir que la banda ha tenido que ver con alguno de todos ellos, directa o indirectamente, por medio de personajes, por medio de encuentros, por medio de la comunidad misma que se ha encargado ella de haber reconocido a la banda como un hecho social que se ha logrado mantener y que se ha logrado fortalecer a través de los años, a través de la historia, y que hoy por hoy es orgullo y representa mucho para mucha gente fuera del Retiro también. El primer director de la banda fue Luis Eduardo Granda Corrales. Nació el 21 de julio de 1903 y murió en el Retiro el 10 de mayo de 1930, a los 26 años de edad, muy joven. Su muerte violenta fue el acontecimiento más importante de esta generación y enlutó la música en el Retiro. Nos situamos en el año de 1930. Como en aquel entonces no había luz, existía una entidad que se le denominaba el resguardo. Era como una especie de policías a quienes se les encargaba la labor de mandar a dormir a las personas a cierta hora de la noche. Una vez, después de un toque, los muchachos de la banda se quedaron en ratos de bohemia en uno de los establecimientos del municipio. En eso llegaron los señores del resguardo y les exigieron que se fueran a dormir. El maestro Luis Eduardo Granda se negó y a raíz de eso se originó lo que posteriormente sería su muerte. Los hechos sociales que cobijaban a aquella época desembocaron en el asesinato de el primer director de la banda del Retiro. En entrevista concebida por los sobrinos de Luis Eduardo Granda, los señores Luis Eduardo, Jesús Salvador y Marco Aurelio Granda, más conocido como Yello, en la vereda Pantalio, el 16 de abril de 2010, para el historiador Alfredo Mejía Vallejo, comentaron lo siguiente. Una vez estaban tocando música de cuerda en un negocio y entró un señor, Ricardo Echeverry, del resguardo, y les dijo: ni una pieza más. Entonces Luis, que era una persona de contextura grande, le preguntó por qué, y allí quedó sembrada la bronca. Luis bajaba hacia su casa por
mansalva, ocasionándole la muerte. Bueno, hay una familia de tradición bandística que fueron los fundadores de la banda, que es la familia Granda. Ellos eran de la vereda Pantalio y eran agricultores y tapieros. Tapieros son los que hacían las tapias en esa época, que pisaban toda esa tierra y era un oficio pues muy noble. De ellos salió el primer director, que fue el maestro Luis Granda. Todavía hay familiares de ellos pues vivos, actuales, que es por ejemplo Yello, el que manejaba el carro de la basura. Él es hijo de uno de los fundadores. Entonces este primer maestro Luis Granda, ellos como hasta hoy en día les gustaba quedarse después de las presentaciones y les gustaba quedarse como en esas cantinas que habían en el parque o en esa época tiendas, y en ese tiempo, como no había luz, los mandaban a dormir muy temprano y había una entidad que les decían el resguardo y era como una serie de policías que mandaban a dormir la gente temprano, y al parecer pues ya por la noche daban el aval, pues por decirlo así, para que la gente traficara en esa época dentro del municipio, lo que era tabaco y esas cosas. Entonces después de una presentación se quedaron en una tienda tomando traguito y ya pues era hora de ir a dormir. Y entonces llegó la gente del resguardo y les dijeron pues que por favor ya era hora de irse a dormir. Pero este señor no hizo caso, Luis Granda, porque estaban muy contentos y él era una persona pues fornida y grande y tenía mucha fuerza, según cuentan pues los músicos de esa época. Y bueno, y ahí quedó sembrada como una bronca entre ellos. Y eso se fue acrecentando. Entonces una vez por esta calle de acá, ahí en la casa donde hay una piedra salida, ahí eso eran mangas, eso todavía no estaba construido, pero la piedra sí existía. Entonces ahí se escondió uno de los del resguardo y Luis Granda bajaba con aguamasa en las dos manos, porque ellos tenían pues como sus marranos y sus vacas y esas cosas. Entonces ellos recogían aguamasa y la bajaba por acá, y este señor, cuando Luis Granda pasó, le disparó y lo mató ahí a la mansalva. Esa es como la historia del primer director de la banda del Retiro, que fue Luis Granda. Esto fue en 1930. Recordemos que la banda se fundó en 1920 con la idea del presbítero Obdulio Duque, y eran como 12 músicos y entonces eran varios hermanos, eran como 5 o 6 Granda, y entre ellos Luis, o sea que Luis disfrutó la banda como director 10 años. Luego del terrible asesinato del maestro Luis Granda, la banda se vio obligada pues obviamente a conseguir un nuevo director. Entre los directores que se hicieron cargo de la banda parroquial en ese entonces, entre 1930 y 1937, año en el cual el maestro Lázaro Villa recibe la banda, tenemos los siguientes: el maestro Tomás Pérez Ramírez, hijo de Claudio Pérez y Rosario Ramírez, nació en el municipio de La Ceja el 29 de julio de 1889. De tiempo atrás, el maestro Tomás Pérez venía sufriendo varios trastornos. Una melancolía constante se apoderaba de él. Un día de enero de 1938, profundamente decepcionado y triste, desapareció de Río Negro y jamás se volvió a saber de él. Así también entran en la lista de los directores el maestro a quien se le denominaba el Mono Mavira, del cual no se tiene ningún dato.
y el maestro Juan Crisóstomo Gutiérrez, quien nació el 24 de junio de 1888 y murió el 23 de octubre de 1971 a los 83 años de edad. Don Juan Crisóstomo Gutiérrez fue profesor de importantes músicos y directores que hoy forman parte del patrimonio musical del municipio del Retiro, los maestros Lázaro Villa Cadavid y Luciano Bravo Piedradita. Así llegamos entonces al año de 1937, año en el que el maestro de maestros Lázaro Villa Cadavid toma la banda del Retiro en su dirección. Nació en el Retiro el 10 de julio de 1916, hijo de Baltasar Villa y María de Jesús Cadavid. Conformó su hogar con la señora Ligia Flanco Aristizábal, de cuya unión nacieron 13 hijos: Cecilia, Alonso, Margarita, Teresa, Miguel, Lucía, Bárbara, Ramón, María, Anita, Gema, Marta y Ángela. El maestro Lázaro Villa Cadavid no solo fue director de la banda, sino que además fue sacristán, fue compositor, fue arreglista. Entre varias de sus obras se destacan numerosas composiciones como porros, valses, pasodobles y marchas fúnebres, obras que actualmente son interpretadas por la banda de música. Algunas llevan como título Mater Dolorosa, El Nazareno en 1970, Domingo de Ramos, Al Cementerio, Amor y Olvido, Recuerdos Tristes, El Ruiseñor y Golondrinas. De otras obras que se encontraron no se tiene claridad sobre su autor, pero están escritas con la anotación del maestro Lázaro Villa y son las siguientes: Adoración, una marcha fúnebre, y Lágrimas sobre una losa, también una marcha fúnebre. Lo anterior se debe a que, como era costumbre en la época, las obras se marcaban con las iniciales del compositor, por LBC, es decir, por Lázaro Villa Cadavid, pero estas últimas no fueron marcadas. Entre otras cosas, el 70% del repertorio del maestro Lázaro Villa Cadavid se perdió, y lo cual es una verdadera lástima porque fue un representante no solo de la música sino de la cultura y la idiosincrasia guarceña en general. Quienes amamos la historia en general aspiramos que el repertorio algún día se encuentre, que alguien lo tenga en una bodega, algún cajón, en alguna casa antigua. Se espera que este repertorio pueda ser encontrado alguna vez. Pero ahora bien, ¿por qué es tan importante el maestro Lázaro Villa Cadavid para el municipio? Bueno, pues nada más y nada menos fue el autor y compositor de nuestro himno. En 1977 compuso la música del himno al Retiro, con letra de su hija, la maestra Cecilia Villafranco, el cual fue avalado en extensión cultural de la Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia por el maestro Luis Uribe Bueno. Fue grabado por la banda del Retiro bajo la dirección del maestro Jesús Horacio Bedoya Castañeda y en la voz principal el conocido cantante Luis Bernardo Valencia. Aquí está el himno al municipio del Retiro por el maestro Lázaro Villa Cadavid. Con amor al Retiro cantemos, tierra de oro, de paz, tierra grata, que tus hijos guarceños se canten las flores de tu infinita raza, que tus siervas guarceños te canten las flores de tu infinita raza.
en la Antioquia de grandes montañas, en los riscos de azul cordillera, se levanta a lo lejos la estatua de este pueblo de sangre guarceña. Se levanta a lo lejos la estatua de este pueblo de sangre guarceña. Más de un siglo de historia guardado, cuán airoso te debes sentir, pues te vemos altanero y dichoso, los que ahora nos toca vivir. Pues te vemos altanero y dichoso, los que ahora nos toca vivir. Como este es un trabajo académico de la licenciatura en Ciencias Sociales, y lo que nos compete son esos mismos hechos, los hechos sociales, culturales y sociológicos que han enmarcado a la banda del municipio del Retiro, cabe resaltar y hablar sobre esos temas y sobre los personajes que marcaron esos mismos hechos. Y para ello nos toca saltarnos varios años en nuestra historia, sin desconocer claramente el trabajo de los grandes directores que tuvo la banda del Retiro. Pero para estos hechos sociales en particular, nos toca brincar hasta el año de 1964, que es cuando el gran maestro por excelencia del municipio del Retiro, Luciano Bravo Piedrahita, toma la dirección de dicha banda. El maestro Luciano Bravo Piedrahita nació en el Retiro el 15 de diciembre de 1935, hijo de Sacramento Bravo Benjumea y María Lucía Piedrahita Mejía. Fue el primero de 5 hermanos: Luciano, Matilde, Pastora, José y Consuelo. Contrajo matrimonio con Miriam Román en 1957, de cuya unión nacieron 6 hijos: Luz Marina, Luciano, Zulima, Juan David, Miriam y María Cecilia. De ahí llegó en 1964 más o menos, llegó el maestro Luciano Bravo, nombrado por el padre Hincapié, que era el párroco pues, de esa época. Con el maestro Luciano ya la banda adquirió como otra visión, si se puede decir así, porque el maestro empezó a traer composiciones de él y a hacer los primeros arreglos también para banda, originales para banda, de una forma muy curiosa también, que él le ponía a los clarinetes, les ponía la segunda voz octava arriba, entonces sonaba al estilo dueto mixto antiguo, como decir Margarita Cueto y Juan Arvizu. Así se imaginaba la banda Luciano Bravo, y tenía un color muy particular y muy
identificable. Usted podría cerrar los ojos y usted sabía que era la banda del Retiro la que estaba tocando. Bueno, el maestro Luciano empieza pues con la banda del Retiro a darle mucha disciplina, mucho orden, empieza pues como estilo batallón, estilo militar, y la banda adquiere pues como un espacio muy grande a nivel nacional. Con el maestro Luciano Bravo viajan a Paipa, concursan allí, quedan de terceros y participaron también en varios concursos y encuentros acá en Antioquia. Y bueno, con el maestro Luciano se da el cambio de banda parroquial a banda municipal, ¿cierto? Y Luciano pasa de ser empleado de la parroquia a ser empleado promotor de banda del departamento, ¿cierto? Y la banda en ese periodo, cuando pasa a ser municipal, entran las primeras mujeres a la banda, con el maestro Luciano Bravo, entran las primeras mujeres a la banda y ya se adquiere pues ya otro contexto, ¿cierto? Entre ellas está Lesbia, Soledad, Magola, María Elena, una muchacha de apellido Serna, y ellas fueron las primeras mujeres que entraron a la banda. En 1957 conformó el dueto Luciano y Concholón con el señor Juan de Dios Bedoya, con quien grabó 6 discos de larga duración. Llegaron a ser uno de los duetos más famosos de Colombia, destacados por su versión del bambuco El Enterrador. Este dueto llega a su final en el año de 1978. Este último mencionado, Juan de Dios Bedoya Castañeda, más conocido en nuestro municipio como Concholón, nació el 21 de abril de 1928 y murió en el Retiro el 17 de julio de 1984 a los 56 años de edad. Hijo de Juan de Dios Bedoya Yepes, Juancho Tajada le decían, y Efigenia Castañeda, casado con Ana María Ramírez, de cuya unión nacieron 4 hijos: Margarita, John Jairo, María Elena y Jorge Eliezer. Profesión: cantante. Instrumentos: tiple, guitarra, bandola, redoblante y bombo. Sobre la importancia cultural y artística que tuvo el dueto Luciano y Concholón, sobra hablar, pues para nadie es un secreto la inmensa influencia y el inmenso legado que dejaron no solo en el municipio, sino además en el país. Sabemos que los bambucos y los pasillos pues son música símbolo de libertad y resistencia en nuestro territorio, y que ha sido la música interpretada por excelencia desde siempre por los campesinos, que se podría decir que ese ha sido uno de los mecanismos que ellos han utilizado para manifestarse, el bambuco y el pasillo. Y al este dueto dedicarse a interpretar estos 2 géneros, pues habla sobre la importancia de este grupo para toda una comunidad en todo un país. No hablamos solamente del Retiro. El dueto Luciano y Concholón marcó múltiples generaciones y múltiples comunidades alrededor de toda la nación. Pero no se trata solamente de esto, pues resulta que entre Luciano y Concholón lo único que ellos tenían en común no era la música, sino que compartían también el hecho de haber conocido y haber compartido con uno de los personajes más importantes en la historia de Colombia, sobre todo en los años 70, 80. Así es, estoy hablando del Procurador General de la Nación, Dr. Carlos Mauro Hoyos.
Ya. Carlos Mauro llegó al retiro y en el retiro pues hizo sus años rurales, aquí se quedó. Porque este pueblo, se decía en ese entonces que con Ronero eran los únicos pueblos liberales del oriente antioqueño. Él políticamente pues hizo conocer el retiro, era el personaje que manejaba esa parte aquí en el municipio. Toda la gente del municipio lo buscaba, ¿cierto? Para cualquier tipo de favor. Era un tipo servicial, amable, sencillo y manejaba la parte política del pueblo. El consejo era prácticamente el que tenía, llamémosle el dueño del consejo. Aquí se hacía lo que él dijera y aceptado por la comunidad. Aquí no hay gente de su época que a él no le deba un favor porque era servicial, una pensión, un empleo. La verdad era que la muerte de este señor fue una pérdida grande para este municipio. Eso como un poco de contexto para saber lo que representó Carlos Mauro Hoyos en el municipio del Retiro. Pero entonces, ¿cuál fue esa cercanía que él tuvo con el dueto Luciano y Concholón? En primer lugar, con el maestro Luciano, cuando comenzó a trabajar como fomentador de bandas en el departamento de Antioquia, él tomó la decisión de retirarse, de renunciar en un momento porque a él le tocaba viajar de banda en diferentes municipios y digamos que eso no era un proceso sano para la música, porque la música debe ser constante, es un trabajo arduo y constante que debe estarse llevando a cabo prácticamente que todos los días. Entonces al él ir solo una vez por semana o por 2 semanas a X o Y municipio a apoyar las bandas de esos pueblos, pues digamos que no era un trabajo fructífero que al maestro Luciano, digamos, lo llenara o lo tuviera conforme. Por eso fue que tomó la decisión de decir, no, yo sigo trabajando en la gobernación de Antioquia, en esta rama, pero me dejan solo en una sola banda. Y la gobernación lo que hizo fue echarlo. Lo echaron y entonces ahí es donde entra el doctor Carlos Mauro Hoyos y le recupera su puesto. Le recupera su puesto y muchísimo mejor. Bueno, ya cuando la banda pasa a ser de extensión cultural pues del municipio, banda municipal apoyada por extensión cultural del departamento, entonces a los directores les asignan otros municipios como promotores de banda y entonces al maestro le toca La Ceja, La Unión, Abejorral, después le toca Concepción, ¿cierto? Entonces era muy difícil porque, por ejemplo, el maestro estaba una semana acá, después a la siguiente semana estaba en La Ceja, después a la siguiente semana estaba en La Unión y después en Abejorral. Cuando volvía al Retiro ya se había enfriado la cosa. Claro. Y entonces lo mismo en La Ceja y lo mismo, entonces el maestro dijo que no, que él no, que a él le parecía que eso no estaba bien, entonces dejó de ir a uno de los municipios y el promotor de ese municipio se quejó y entonces al maestro lo echan del departamento. En esta época estaba Carlos Mauro Hoyos, que era una persona con mucha influencia en el ámbito político nacional y era padrino de Luciano en este sentido. Entonces Luciano llama a Carlos Mauro y le dice que lo echaron del departamento y al momentico estaba otra vez Luciano vinculado al departamento, ¿cierto? Carlos Mauro Hoyos departía en las noches de Bohemia
muchísimo con los músicos del Retiro y con la comunidad en general. Eso hizo que se ganara un cariño inmenso de los habitantes del Retiro y de los músicos del Retiro. Tanto fue así el cariño de los músicos hacia él y de él hacia los músicos, que cuando falleció el maestro Concholón fue todo un acontecimiento que paralizó al municipio en su totalidad, se podría decir, y que además fue uno de los hechos que salió a nivel nacional. La muerte del maestro Concholón, la prensa la registró a nivel nacional también. Murió Concholón. Ayer quedó desintegrado el famoso dueto colombiano de Luciano y Concholón. Al fallecer en el Retiro, su tierra natal, el artista Juan de Dios Bedoya, el mismo Concholón, perteneció a una familia que hace honor a nuestro folclore. Su padre, sus hermanos y otros descendientes han sido el pilar fundamental para la banda de músicos del Retiro y para los duetos, tríos y estudiantinas que ayudan a conservar las tradiciones de esa linda zona de Antioquia. A las exequias del maestro Concholón asistieron numerosas personas influyentes y medios de comunicación influyentes de todo el país. Entre esas personas influyentes se encontraba también el Procurador General de la Nación, Dr. Carlos Mauro Hoyos, quien, emocionado, le dedicó también unas palabras en aquella ocasión, acompañado de las personas que allí se encontraban, de la banda del municipio y de otros duetos que tocaron en aquel funeral. Se demostró la inmensa tristeza que lo abordaba. Aquí está, por primera vez publicado, las palabras del doctor Carlos Mauro Hoyos en el entierro de Concholón, acompañado de los duetos y la banda del Retiro. Grabación inédita. En este momento de dolor ante los presidentes nuevos, a todos nuestros colegas de Cadepol, de Colombia, de Antioquia entera, al doctor Carlos Mauro, y si no haya excepción, porque si me pongo a nombrar, eso haríamos. Todas las gentes nobles queridas que quisimos a Concholón, un Dios del Padre por esta última morada que nos ordena por el Cadepol envía por mi conducto su mensaje de condolencia a la familia de nuestro directo amigo Juan de Dios Bedoya Concholón, y también hago extensivo este mensaje de tristeza, de dolor para todas las gentes buenas de este querido municipio El Retiro. Pido pésame de condolencia por este momento que invade al maestro Luciano Brown como integrante del dueto Luciano y Concholón. No podíamos descartar, pero las cosas se hacen como se hace en lo último. Es una alusión. Se hace un pésame a última hora, como se hace una revivencia por una persona autista que se va en este momento. Siempre uno sufre después de muerto. Que tu profesión no sea sino una lesión para nosotros los que nos iniciamos y nuestros hijos. Dios te bendiga por haber tenido ese compañero tan incomprendible, tan inseparable, valga la redundancia, tan señor y tan artista. Y el reino de Dios nos espera con bambucos y pasillas. El doctor Carlos Mauro ya sobra decir la verdad y la expresión Dios lo bendiga y a toda su gente. Yo pido muy encarecidamente al doctor Carlos Mauro Hoyos, hombre sumamente querido en este pueblo, que nos dirija unas palabras al pueblo acongojado del Retiro. Don Antonio, valga ese momento
cosa que se me escapa a mí en este momento, pero usted es muy técnico en sus alocuciones, y pedimos la presencia del doctor Carlos Mauro. Esta tarde de dolor y de angustia para las gentes del Retiro, que vivimos con él muchas noches de alegría, su recuerdo vivirá en nuestras mentes, y el mejor homenaje que se le ha hecho a Concholón es la presencia de todo su pueblo aquí hasta el cementerio, y que la despedida en esta tarde que ha sufrido el autor y el compositor colombiano, pues no veo figuras que en realidad debieran estar aquí, a excepción de Adecol y sus compañeros de tertulia. Los estoy acompañando de corazón en estos duros momentos, tanto para la familia Concholón como para el pueblo del Retiro. Y así fueron pasando los años. El doctor Carlos Mauro Hoyos seguía instalado en el municipio del Retiro y compartiendo con todos sus habitantes y todos sus músicos. Entre otras cosas, el maestro Luciano siguió el dúo de Luciano y Concholón, pero esta vez con otra persona, con Marta creo que se llamaba. Hicieron numerosas grabaciones. Y así se fueron pasando los años. El doctor Carlos Mauro Hoyos llegó a la Procuraduría General de la Nación y seguía pues siendo un hombre muy querido por la población colombiana y la población guarceña más que todo específicamente, hasta que un día ocurriría la tragedia. Cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica. ¡Extra! Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora.
El Procurador General de la Nación, doctor Carlos Mauro Hoyos, acaba de sufrir un atentado cuando llegaba al aeropuerto. Las autoridades de la ciudad ya iniciaron con operativos por la zona. El candidato a la alcaldía de Bogotá por el Partido Conservador Andrés Pastrana Arango acaba de ser secuestrado en Bogotá. Comunicado. Los extraditables queremos hacerles saber a la opinión pública que el Procurador General de la Nación, doctor Carlos Mauro Hoyos, acaba de ser ejecutado. Esa época era dura. Esa época era dura porque estábamos en lo que llamábamos en Colombia la lucha de los comerciantes de la cocaína para no ser extraditados a Estados Unidos, ¿cierto? Él como procurador, que le tocó ese momento duro, yo estaba en el parque, en el kiosco, sentado en el kiosco, y en ese momento tenían a Andrés Pastrana a 3 kilómetros de aquí, que lo habían secuestrado en Bogotá, cuando era candidato a la alcaldía de allá, y lo tenían aquí en una finca a 3 kilómetros. En ese momento que están liberando a Andrés Pastrana, nos anuncian que Carlos Mauro lo habían herido aquí en la entrada a Llano Grande. Y luego nos comentan que subió aquí a Carrizales, a él lo tenían en Carrizales, y al rato como que la orden de Pablo Escobar para Popeye era matarlo, porque entonces iban a mostrar debilidad ante todo lo que estaba haciendo el gobierno por organizar la extradición de los comerciantes de la coca. Ese día estaba aplanchando mucha ropa, en ese entonces se aplanchaba, y estaba planchando cuando yo tenía el radio prendido, porque en ese entonces pues nosotros no teníamos televisión, entonces dieron la noticia, no sé si fue en RCN o en Caracol, que habían asesinado al procurador Carlos Mauro Hoyos. Cuando, como a los 10 minutos, dieron la noticia de que habían rescatado a Pastrana, que estaba secuestrada. ¿Y cómo se vivió el ambiente en el pueblo? ¿Qué sentía usted como en el pueblo cuando a él lo mataron? Ay, no, eso fue muy horrible porque eso se sentía una tristeza inmensa. Todo el mundo lloraba, gritaba. Yo miraba de aquí porque de aquí se veía el parque. Todo el mundo gritaba en el parque. Eso fue una congestión muy horrible. Fue un susto grande porque la gente se tiró al kiosco y yo, uy, ¿qué pasó? Claro, había matado a Carlos Mauro. Qué curioso, vuelven a aparecer nuevamente las marchas fúnebres en este video. Y es que para nadie es un secreto que el doctor Carlos Mauro Hoyos representó algo muy importante para la identidad guarceña, que conmovió supremamente al pueblo su irreparable desaparición. A causa de esa época tan dura del narcotráfico, a manos del capo Pablo Escobar, fue un golpe muy doloroso para la vida musical del municipio, porque es que el doctor Carlos Mauro Hoyos representó mucho para mucha gente fuera del Retiro también. Entonces es indiscutible el hecho de que el procurador de aquel entonces hubiera marcado a los habitantes del municipio de la época. Ellos cuentan y dan fe de la buena persona, del carisma que tenía este ser humano y de la importancia también que tuvo para el ámbito político, social, económico del municipio, del departamento y del país. Es por eso entonces que el Retiro le rinde un homenaje cada vez que su nombre se menciona. Los habitantes lo único que hacen es rendirle a él
un homenaje póstumo con sus simples palabras. Pues mire, Carlos Mauro Hoyos era una persona muy humilde, muy caritativo, le gustaba mucho colaborar a los pobres. Incluso yo me di cuenta de una vecina que yo tenía y era muy pobre y cada 8 días le llevaba el mercadito. A él lo querían mucho en esa casa. Y todo el pueblo, porque él era una persona muy humilde, muy caritativa. Pues te puedo decir que el doctor Carlos Mauro Hoyos Jiménez fue mi padrino de bautizo. Entonces tengo muchos recuerdos de él muy valiosos. En esa época pues le aportó a mi familia para que yo pudiera estudiar pues mi primaria y todas esas cosas. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la Banda del Retiro en todo este rollo del doctor Carlos Mauro Hoyos? Pues simple, el maestro Luciano Bravo Piedrahita, al enterarse por la radio del asesinato de su amigo, el Procurador General de la Nación, su amigo personal, corre inmediatamente hasta su casa y le compone una marcha fúnebre. En el Retiro todo el mundo se manifestó para expresar su dolor y su tristeza con la muerte del procurador. Entre ellos pues el maestro director de la banda, Luciano Bravo. Pero en general toda la comunidad expresó de alguna u otra manera la tristeza, la angustia y el dolor que sentía por aquel magnicidio. Hombre, aquí a Carlos Mauro lo enterraron como el papá del pueblo, hermano. Eso es un hecho, pues aquí todo se movió el arte y todo para manifestarse, pues para manifestar el dolor que causa la muerte de este señor, de este personaje. Aquí anualmente se hace, desde el 88 que él muere, todos los años se hace pues la misa y todas esas cosas, un recordatorio de Carlos Mauro. El personaje sigue vivo en la mente de la gente que le tocó compartir con él. Lo asesinaron. Fue un golpe duro para el Retiro, porque era una persona muy querida, era una persona pues que aquí la apreciaban mucho y entonces causó conmoción en el Retiro la muerte de él. Fue una noticia pues para la vida musical del Retiro gravísima. Y el maestro Luciano Bravo era muy amigo, eran pues muy llaves. Y entonces le dolió tanto esa noticia que le compuso una marcha fúnebre que se tituló Adiós al amigo, que la pudimos tocar hace un mes en Semana Santa. Es paradójico que la siguiente obra tenga por nombre Adiós al amigo y sea de Luciano. Asimismo también le decimos adiós a Luciano, porque él en esta obra quiso dedicarla al señor Procurador General de la Nación, el doctor Carlos Mauro Hoyos Jiménez, cuando fue asesinado vilmente en nuestro territorio en la época aquella tortuosa, dolorosa del narcotráfico. Que se vio principalmente aquí en la ciudad de Medellín. El maestro dedica esta obra a su gran amigo con sentimientos de admiración y gratitud. Dirige el maestro Alfredo Mejía Vallejo.
A manera de conclusión, entonces, podemos decir que la influencia sociocultural de la banda del municipio del Retiro en ese territorio es indiscutible, ya que de ella se desprenden múltiples historias, múltiples influencias, múltiples personajes que han marcado la vida política, económica, cultural y social, no solo del municipio, sino del departamento y de toda Colombia. Ha marcado múltiples generaciones, ha marcado a múltiples personas, a múltiples territorios, y es por eso entonces que es tan importante la banda. Es por eso entonces que ha logrado trascender y fortalecerse, porque de algo que nació hace más de un siglo, una pequeña semilla, se ha desprendido toda una esencia cultural y social que hoy por hoy se demuestra en una escuela de música y en un centro cultural que es uno de los más importantes del país. La banda del Retiro es por excelencia la institución de los guarceños.